En el marco de la Feria del Libro y bajo el sugestivo título de Lo que no se nombra desaparece, hablamos sobre el río Paraná, que como sabemos es nuestro río más importante, el río más importante de la Argentina, es uno de los ríos más grandes y caudalosos del mundo, de mayor longitud, es nuestra arteria vital. Es un río que entra a Argentina desde los límites con Paraguay y Brasil y recorre gran parte del país, baña más de 60 ciudades y termina formando el Río de la Plata junto al Uruguay. Hoy nuestro río Paraná, nuestra principal arteria fluvial, se encuentra en un proceso muy severo de destrucción, en un proceso de enormes consecuencias sociomedioambientales que estamos viviendo en este presente, y de ahí la importancia geográfica de referirnos a nuestro río. Como decimos, el río Paraná atraviesa innumerables cantidades de ciudades y poblados de nuestra Argentina, especialmente dividiendo la región mesopotámica de la región chaco-pampeana. Sirve como medio de transporte, sirve como fuente de alimentación, de agua a las ciudades, a más de 60 ciudades que se levantan a sus márgenes. Sirve como fuente de energía, en Argentina especialmente con la represa de Yacyretá, que compartimos con la hermana República del Paraguay. Pero sin embargo decimos, está viviendo un proceso que en gran consecuencia tiene que ver la acción humana y por la cual nuestro río está muriendo. En primer lugar, la deforestación que está afectando especialmente a la Amazonia, al Mato Grosso, está haciendo que las precipitaciones en estos últimos años hayan disminuido de forma dramática, con lo cual todos los ríos que alimentan la cuenca del Paraná han bajado enormemente su caudal y hoy estamos en una situación crítica donde el río tiene menos del 50% de su caudal medio de 17.000 metros cúbicos por segundo. Por otro lado, la problemática a nivel planetario del cambio climático que también nos afecta con mayores temperaturas. Y finalmente la acción antrópica en nuestra cuenca, la deforestación, la utilización mal del suelo, los incendios provocados para ganar pasturas, especialmente en la región del delta, están trayendo consecuencias, como decimos, ecológicas muy graves que vamos viendo en las imágenes y que justamente nos afectan a toda la Argentina. ¿Por qué? Porque nuestro río Paraná además es la principal vía de exportación de nuestros productos primarios que se van a través de los puertos, especialmente los que se ubican entre las ciudades de Rosario y Santa Fe. Como consecuencia de la actual bajante del río, los barcos no pueden ingresar de alto calado y por lo tanto esto está acrecentando enormemente los costos de transporte y de fletes. Hasta agosto de este año Argentina ha perdido más de 300 millones de dólares por tener que utilizar mayor cantidad de vías férreas o de camiones para poder exportar las materias primas. Por otro lado, también se afecta la provisión de agua a ciudades y pueblos muy importantes, la ciudad de Paraná, la ciudad de Santa Fe, Reconquista, Corrientes, Rosario, nuestra tercera ciudad importante, se ve afectada la provisión de energía eléctrica o hidroeléctrica, porque la gran represa de Yacyretá, al no haber el agua suficiente, está generando menos electricidad y eso significa que debamos recurrir a otras fuentes energéticas como las que tienen que ver con los combustibles fósiles, que se encarece mucho más, además de contaminar. Está afectando el transporte, está afectando la vida de las personas que viven alrededor de nuestro río.
la pesca, que es un modo de vida también muy importante, una fuente de ingresos muy importante para mucha gente que ahora no tiene el río y tiene que transportarse mucho más lejos para poder llegar a los lugares de pesca o para poder transportarse a las escuelas. La gente que vive en los deltas, en islas, tiene que hacer muchos más kilómetros, demora más en ese recorrido. Y por supuesto lo que decimos, todo lo que tiene que ver con las consecuencias medioambientales. Es notable lo que está sucediendo, por ejemplo, en el Parque Nacional Predelta, donde las lagunas están desecadas con toda la fauna y la flora, las consecuencias que eso está trayendo en el Parque Nacional Isla de Santa Fe, en la misma región del Delta del Paraná. Se están viviendo las consecuencias catastróficas de esta bajante histórica del río, porque es una bajante que por lo menos tiene 70 años como mínimo de un registro y que para colmo además no tenemos una perspectiva clara, probablemente en los próximos meses, si lloviera lo suficiente en la cuenca podría empezar a recuperarse, pero esto tampoco está claro que pueda suceder. Y finalmente, para decir de la tragedia y la importancia de visibilizar a nuestro río Paraná, está el hecho que, decíamos, por nuestros puertos se van las exportaciones, pero lamentablemente nuestros puertos, en la mal llamada hidrovía, están en manos foráneas, están en manos de empresas extranjeras. Es notable ver, por ejemplo, el puerto de la ciudad de Diamante, por nombrar uno, en manos de Cargill, todo lo que tiene que ver con el complejo cerealero alrededor de Rosario, del puerto de San Lorenzo, etc. Es decir, además de la catástrofe ecológica que está viviendo el río por causas netamente antrópicas, están las malas decisiones políticas que desde la década de los 90 han ido vaciando nuestra patria, la han ido privatizando, la han ido fragmentando y ha hecho que la mayoría de los puertos sobre los cuales salen nuestras exportaciones, hoy ni siquiera tengamos un control claro de qué se exporta ni cuánto se exporta por nuestro río. Es decir, esto termina de agravar una situación sociomedioambiental, es una situación geopolítica además. Como decimos en el manifiesto argentino, a través de la voz de nuestro ilustre Mempo Giardinelli, el río Paraná son nuestras Malvinas. De alguna manera no tener la soberanía y el dominio territorial sobre las aguas de nuestro río Paraná implican una fragmentación de la patria, implican que una gran porción de nuestras riquezas están dilapidándose a través de las aguas del Paraná sin tener nosotros siquiera el más mínimo beneficio. Por lo tanto, queremos ayudar a la reflexión de la importancia de la recuperación ecológica de nuestro río Paraná, pero además la recuperación política, la recuperación de los puertos, la recuperación del dragado, la recuperación del balizamiento, la recuperación de nuestras exportaciones, la posibilidad de controlar lo que se va por el río Paraná. Este es nuestro trabajo, este es nuestro anhelo, este es nuestro mensaje para todos y todas los que participamos en esta Feria del Libro. Muchas gracias. Hasta pronto, si Dios quiere. Gracias. Gracias, Pablo. La verdad que todo lo que has dicho me interesa muchísimo y he venido solo a esta mesa como hilvanando algunos recuerdos, invitada solo por haber nacido en la ciudad de Paraná, al lado del río, nada más que eso. Pero quiero antes que nada, y aprovechando esta mesa en la feria, presentarles mi nueva novela, Clara Hiller, que fue editada por Comunicarte, de Carina Fracaroli, y que ha sabido hacer de este libro, yo creo, un bello objeto. Voy a leerles, antes de hilvanarles algunos recuerdos de infancia y adolescencia en el río Paraná, voy a leerles un fragmento de esta novela como para dejarla presentada
repito, en oportunidad de la feria, que es siempre un motivo de encuentro para los escritores. Leo el fragmento entonces. Clara Hiller es pequeña, quizá 6 años apenas. Quiero a mi mamá, llora, a pesar de que sabe que su mamá no la oye. Ella sí la oye cuando todos duermen, salir de su habitación y echarle agua a las plantas y a los patios. Ella sí la oye a veces gemir como un perro lastimado y siente por las noches el leve roce de un beso sobre la frente. A veces Delia le cuenta ufanándose que la vio porque la llamó a su cuarto, a mí solita para enseñarme a escribir la palabra uva, dice. ¿Y a quién le va a decir Clara Hiller que tiene miedo de mirar hacia los patios, de abrir los ojos por las noches, aunque un beso leve la sorprenda despierta? Que la puerta de la habitación de la madre, alta y desmesurada, se le antoja una boca a la que no se atreve a acercarse para que no se abre y la trague. Clara Hiller solo se anima a preguntarle a la abuela que la tiene sentada sobre la falda negra: ¿a dónde se fue el hermanito? ¿Y por qué no se fue solo? ¿Y por qué no la dejó a la mamá con ella que la extraña? Y la abuela repite que el hermanito está en el cielo y que no se fue con la mamá, que la mamá está allí cerquita nomás en la pieza y que en cualquier momento, cuando haya terminado de despedirlo, va a salir para estar con todas. Le hace bien a Clara Hiller que se lo diga a la abuela una y otra vez, casi como la cataplasma de lino tibia que le pone algunas noches sobre el pecho. ¿El hermanito está con Dios?, pregunta, y la abuela contesta que sí, que está con Dios porque era un ángel. Y a Clara Hiller le entran ganas de ser un ángel, y llora hasta que la abuela promete que van a pintar juntas de rosa y verde los huevos de Pascua. De blanco también pide ella, aunque siga triste por esa mamá que está en su pieza como en una tumba, porque el fantasma de su mamá al que oye aullar por las noches cuando se levanta a orinar, seguro que es el fantasma de su mamá el que grita: no me toques, si me tocas me mato. ¿Y quién sino un fantasma puede llorar así? Anselmito tiene frío. Clara Hiller vence el miedo y dice que ella también tiene frío. Acurrucada contra la puerta boca llama mamá, para contarle que si ha mojado el pasillo es porque tiene frío y no porque sea mala, como dicen Matilde y Delia. Pero nadie le responde. Y Clara piensa, aterrorizada, que el fantasma de su mamá se voló por la ventana y que solo el cuerpo de su mamá, tieso, duro como los mosaicos del piso, sigue tendido sobre la cama. Agradezco entonces esta oportunidad de presentar esta novela nuevita, que ha salido de Comunicarte, como les decía, y voy a contarles que he hilvanado algunos recuerdos. No puedo, no encuentro otra forma de participar en esta mesa de especialistas, sino contándoles algo de lo que he vivido a orillas del Paraná. Aprendíamos en la escuela que el río es un curso de agua con una dirección que se abre paso en un cauce del territorio y se conecta a otros cursos de aguas en sus afluentes y desembocaduras. El río Paraná, potente y caudaloso, era en mi niñez y en mi adolescencia parte consustancial de mi identidad, con su costanera y su parque. El río era por entonces más que recurso, paisaje. Era playa ancha de arena fina, lugar de juntada con amigos, posibilidad de hacer deportes en los clubes de la costanera y tema de los primeros poemas. Lo que no se nombra desaparece. Este disparador es el que nos convoca y el que sin duda llevó en octubre del 2020 al profesor y escritor entrerriano Ferni Kosiak a invitar a los poetas de todo el país a participar en una antología federal con poemas sobre el río. El río como excusa para el recuerdo, dice el prólogo, como elemento fresco y universal, como motivo de atracción en toda la literatura
y como metáfora de cambio por aquello de Heráclito, nadie se baña 2 veces en el mismo río. Recuerdo también que en la década del 90 una editorial francesa convocó a escritores de todo el mundo para publicar una colección sobre los grandes ríos de la Tierra. Cada escritor debía escribir a orillas de su infancia. Para hablar sobre el Río de la Plata fue contratado Juan José Saer. A su libro lo llamó El río sin orillas. Su lectura más de una vez me hizo recordar al Paraná de mi propia infancia. Escribió Saer: Darwin, a quien casi nada dejaba de interesar, dejó escrito que no hay ni grandeza ni belleza en esa inmensa extensión de agua barrosa. Y sin embargo, lo retruca Saer pensando en el Río de la Plata, ese lugar chato y abandonado era para mí, mientras lo contemplaba, más mágico que Babilonia, más sirviente de hechos significativos que Roma o que Atenas, más colorido que Viena o Ámsterdam, más ensangrentado que Tebas o Jericó. Era mi lugar. En él, muerte y delicia me eran inevitablemente propias. Y escribió Saer además que el Paraná, padre de ríos, tal su traducción al guaraní, puede en su parte más ancha también verse como un río sin orillas, hasta que transcurre en la forma clásica del río, con visibilidad de la otra orilla recto hacia el sur, para desaguar a través de un delta en el Río de la Plata. Y dice una frase que siempre he guardado conmigo y les regalo: un lugar es siempre más rico que sus injusticias y sus violencias. A los 17 años, inmediatamente después de haber terminado la secundaria, me vine a Córdoba a estudiar en la universidad. Y a partir de ese mi pequeño exilio, inauguré la nostalgia, esa cita sutil con el pasado, esa corriente oculta y silenciosa de las que habla el poema de Raúl González Tuñón. Conocí esa sensación agridulce de evocar el pasado que en el mejor de los casos nos permite y nos augura cierto equilibrio futuro. Recuerdo mi primera impresión al conocer el río Suquía. ¿Cómo podían los cordobeses llamar río ese pequeño torrente de agua sin salida al mar? ¿Cómo podían los cordobeses y yo con ellos tirarse a tomar sol o sentarse a tomar mate en las orillas de sus ríos, entre piedras o sobre el césped? ¿Y la arena?, me preguntaba con angustia adolescente. ¿Cómo podría yo vivir sin la arena en los pies? Confieso que esta sensación duró un largo tiempo y que más de una vez volví o soñé volver susurrando: descalza, vuelvo descalza, descalzo el pie, descalza el alma. Así descalza alma y pie, me bañas. Yo tenía guardada en la memoria esa visión romantizada del río, pero no ignoraba que las crecidas eran y son motivo de sufrimiento para quienes habitan las zonas bajas. Pero más que lo que veía, las canciones me enfrentaban a la realidad de los costeños. Todavía hoy no puedo contener el llanto cuando escucho algunas que le cantan a la inundación como un grito de impotencia frente a la fuerza de la naturaleza y a la ausencia de ayuda de los poderosos. Aún me sensibilizan hasta el llanto las bellas canciones de la Parodi. Por ejemplo, esa que nos habla de la Jacinta, anunciando la crecida al grito de Apurate José, que nos habla del bicherío, anunciando que se vienen las aguas, de los isleños huyendo con sus pocas pertenencias y de aquellos que lo han perdido todo, hasta la vida en las aguas oscuras, como la Marisa Luján. Y la irremediable pregunta si el Dios al que le rezan se ha olvidado de ellos. Pasaron los años y el bello paisaje cordobés se fue haciendo cada vez más orgullosamente mío, porque era el de la familia que aquí había formado, el de mis hijas, el de mis nietos. ¿Qué quedó entonces de aquella desmesura geográfica de mi infancia y de mi adolescencia? Quedaron solo algunas lágrimas cuando el día se pone empecinadamente gris
quedaron vestigios, huellas o señales en lo que escribo. Agua, lapachos, jacarandáes, espinillos, ceibos, jazmines, cardenales, pirinchos y chingolos, chamamés, chamarritas y rancheras. Y verde, mucho verde coloreándolo todo. Porque como dice Amélie Nothomb, la notable escritora belga, lo que se ha vivido te deja una melodía en el interior del pecho, y esa es la melodía que a través del relato nos esforzamos en escuchar. Corría el río en mí con sus ramajes, era yo un río al anochecer, y suspiraban en mí los árboles y el sendero, y las hierbas se apagaban en mí. Me atravesaba un río, me atravesaba. Vanele. Muchas gracias. Bueno, no sé, estoy como muy conmovido ante las ambas presentaciones, la de Pablo y la de Estela. Mi nombre es Francisco Vitar, yo vivo en Santa Fe, que es zona inundable, digamos. Santa Fe es como una especie de micro Entre Ríos, pero bajo los, ¿cómo se llama? Los umbrales de precipitación, digamos, ¿no? Como, por supuesto, no son términos técnicos, sino como que tomo prestado algunos tecnicismos, en todo caso. Porque Santa Fe está como amenazada de un lado por el río Salado y por el otro por el sistema que tiene cerca del río Paraná, digamos, ¿no? Y ante lo que Pablo comentaba al principio, ¿no? Ante el saqueo y la destrucción del río Paraná, y que supongo que es algo que Luciano va a terminar de profundizar, digamos. Bueno, yo pensaba que, y creo que lo demostró la pandemia, el otro día venía ¿cómo se llama? Manejando desde la zona de la costa, de acá, de Rincón y qué sé yo. Quizá lo conozcan también porque es un paisaje propio de lo que es la tradición literaria santafesina, digamos, o de la zona, para ponerlo en términos más propios, digamos, o más estrictos, porque ese es el nombre que la propia literatura le supo dar a ese territorio, digamos. Bueno, venían manejando desde allá y me asomé a ver lo que pasaba en la Laguna Setúbal, que forma parte del sistema, justo que empalma luego con el Riacho Santa Fe y después con el Coronda, con el sistema del Paraná. Y no lo había visto, me lo habían comentado, yo un poco no lo había visto porque no quería verlo, y realmente era como una especie de desierto. Y que de hecho parecía que se podía cruzar a pie, etcétera. Y bueno, y era como una especie de nuevo paisaje bueno, de eso mismo, ¿no? Del apocalipsis, digamos, ¿no? Y a mí me parece que, bueno, la pandemia terminó de demostrar que vamos camino a nuestra destrucción, porque que se destruya el planeta es que se destruya el hombre. Y esa me parece que es una marcha incesante, ¿no es cierto? Entonces a nosotros nos queda como hacerle algunas pequeñas, porque ya no queda remedio, digamos, ¿no? O sea, a lo que asistimos es a que realmente, bueno, en 2 o 3 generaciones quizá este planeta sea inhabitable, digamos, ¿no? Entonces lo que a nosotros nos queda es como más o menos arreglarnos con lo que hay y como un buen bricoler y tratar de hacerle trampas, digamos, ¿no? Al poder, porque como ya vemos, el poder es invencible y nos va a pasar por arriba, ya se caga en nosotros, en, en lo que puede llegar a ser nuestra posibilidad de vida en este planeta y lo que acompaña la posibilidad de ser felices, qué sé yo. Y al punto que ha coartado la posibilidad de encontrarnos entre nosotros con la pandemia, que por más que quiera dársele como una especie de explicación natural, claramente puede pensarse como un fenómeno humano, digamos, ¿no? E histórico también.
histórico como es el río, digamos, ¿no? Como más o menos lo venían comentando, o sea, como al mismo tiempo que se lo puede pensar como una especie de elemento de la naturaleza, es innegable que cuando Estela citaba a Saer, con Saer diciendo, bueno, es el río amigable, pero a la vez es el río amenazante, qué sé yo, estamos hablando de un río histórico, porque es también lo que hacen los hombres con él, digamos. Mm. A mí lo que me parece es que nosotros padecimos esa misma, ¿cómo se llama? Ese mismo paisaje de desolación del río como el apocalipsis, no solamente ahora cuando lo vemos su cauce medio seco, eh, seco, seco por la mitad, digamos, ¿no? Como que decía Pablo hoy, ni siquiera está en la mitad de su cauce, del caudal de su cauce. Bueno, realmente lo vemos por la mitad, pero también para nosotros acá en Santa Fe, el río fue en su momento un paisaje apocalíptico por lo contrario, digamos, ¿no? Por la inundación. Y para los que, como había empezado diciendo, y también por razones históricas, ¿no? Digo, no adjudicarle a eso, se hubiera podido hacer algo al respecto, ¿no? Y acá casi las 2/3 de la ciudad quedó bajo el agua y fue realmente una especie de impacto del cual todavía no nos hemos repuesto, digamos, ¿no? Y para nosotros, o al menos para mí, el río tiene como esa especie de condición amenazante, digamos, ¿no? Para nosotros, para lo que los entrerrianos es paisaje, ¿no? Eso, es ese lugar al que se puede ir cuando Juan L. dice, yo fui al río, ¿no? Y que es el lugar de la contemplación y es el lugar incluso donde poder hacer identidad, ¿cierto? Soy el río, no sé qué, un río me atraviesa, toda esa cosa celebratoria y para nosotros recontra tonta, digamos, ¿no? Esa cultura, para nosotros tiene el signo contrario, digamos, es el río me invade a mí, o sea, ¿no? Como el río viene a mí, el río me desborda, el río me tapa, ¿no es cierto? Por supuesto, sin darle a esto el énfasis social, porque nosotros decimos esto y decimos, bueno, los inundados de Virre, ¿no? Como toda esa tradición que a mí tampoco me interesa, ¿no es cierto? Pero sí, me parece que esa especie de énfasis celebratorio, que me parece que también está en Saer, ¿no? Pues yo lo hablo desde la literatura, que es desde el único lugar desde donde lo puedo hablar. A mí un poco me parece impostado, digamos, ¿no? De hecho, porque la impostación va más por el lado de la modernidad que por el lado de la celebración, ¿no? Justamente, porque acá lo que se trató de hacer fue quizá impugnar lo que el paisaje tenía de folclórico y para ello se le dio como una especie de acento modernista a esa y vanguardista de esos mismos países. Se trató de utilizar ese paisaje con fines vanguardistas y lo que salieron fueron esas obras extraordinarias como son las de Juan L., las de Sáez, qué sé yo, pero sin, digamos, moverse de ese paisaje, ¿no? Y a mí me interesaba otro tipo de poesía, otro tipo de literatura. De todas maneras, lo que quiero decir es esto. Yo escribí un librito a partir de una especie de reordenamiento, de reescritura de un libro escrito anteriormente que se llama Contar la inundación, que era una serie de entrevistas que habían hecho unas profesoras de análisis del discurso de la universidad acá, María Echimi y Adriana Falcini, a través de registros orales, ¿no? Ellas, con un grupo de estudiantes, han ido a hacerle entrevistas ¿cómo se llama?, víctimas de la inundación de 2003. Acá en Santa Fe, que es esa inundación de la que hablaba hoy, ¿no? Entonces, yo recuperé ese libro, en realidad lo estaba trabajando cuando trabajaba en la editorial de la universidad, lo estaba corrigiendo para una segunda edición y empecé a armar como reescrituras, ¿no?
reordenamientos a partir de búsquedas. Yo no agregaba ni una sola palabra de lo que había ahí, pero versificaba lo que ya existía, digamos, ¿no? Y de ese reordenamiento, de esa reescritura, salió este libro que se llama Mi nombre es Julio Manuel Pasculi. Bueno, y les leo un poema como para cerrar mi intervención, que se llama El mal. Y el ejercicio consistió en sustituir la palabra agua o la palabra río por la palabra mal, digamos. Bueno, dice así. El 28 de abril comienza a invadir la ciudad el mal. La noticia, la alarma y luego el mal que se venía. Informan que una parte de la provincia se encuentra bajo el mal. El mal estaba entrando en el hipódromo. El mal había envuelto como con una manta casas. El puente carretero era una barrera para el mal. La lucha con los integrantes del grupo familiar que no se querían convencer de que se venía el mal. Los padres corrían desesperados con sus hijos, intentando escapar de sus viviendas habitadas por el mal. Un chico, amigo de mi hermano, vino, nos golpeó la puerta y nos dijo que se venía el mal. Pasando las 7, a la luz de la luna, nos sentamos en el umbral, mi mamá y yo, esperando el mal. En pocas horas más, el mal también llegaría a nuestras viviendas. Me enteré de que iban a cortar la luz eléctrica porque había algunos sectores bajo el mal. Yo jamás en la vida tuve problemas con el mal, ni siquiera con lluvias de 200 milímetros. Nada hacía prever que el mal iba a llegar a esa marca. Evidentemente no, se venía muchísimo el mal. El lunes a la mañana era un griterío porque pensaban que se venía el mal, y fue una falsa alarma. Y el martes a la mañana los levantaron a las 6 de la mañana porque se venía el mal y también era mentira. Y bueno, la mandé a la nena a la escuela y me fui a ver el río y se venía desde Santa Rosa. A mediodía teníamos el mal en la esquina y a las 3 de la tarde estaba enfrente y a las 7 ya lo tenía dentro y empezó a subir y todo. Salí a ver qué pasaba, se venía el mal, se venía, y con todas sus fuerzas. Lo primero fue poner seguros a los chicos y a mi abuelo para poder seguir subiendo lo poco que nos permitía salvar el mal. El mal empezó a llegar cuando se fue mi abuela. En ese momento estábamos bastante lejos del mal. El cemento no secó y se empezó a filtrar el mal. El mal pudo con la defensa. El mal ya está en la puerta de calle. El mal en varios barrios. El mal en la avenida. El mal en la calle. El mal en la esquina. El mal en la casa. El mal en el cuello. El mal. No teníamos el mal. La nena mía tiene 1 año y yo no tenía leche. Me lloraba, me pedía. Mami, me decía, mami, no tenemos pan, queremos el mal. Bueno, gracias. Gracias a vos, Francisco. Gracias a ustedes. Bueno. Qué hermoso compartir con tanto sentimiento que se desprende. Viste, hay toda una pregunta, ¿qué pasa con este mundo virtual? ¿Hasta dónde transmite o no? Pero compartirlo con lo que nos ha planteado Pablo, lo de Estela es bellísimo, y bueno, y lo de Francisco, ¿no? Con esto, yo estuve en la ciudad de Santa Fe en esos momentos tan difíciles, hicimos tareas solidarias y organizamos, ¿no es cierto? Íbamos a las casas a limpiar, nos educamos en las tareas solidarias de Santa Fe. Y ese amor al río, bueno, no, lo mío son datos un poco algunos más duros, pero gracias Pablo, infinitamente gracias por lo que ha dicho Estela y compartir este hermoso panel que tiene nada más ni nada menos que dice lo que no se nombra desaparece, un hermoso título que nosotros también en esta Feria del Libro de Córdoba al 2021. Cuánta necesidad, porque si hay algo que necesitamos es una revolución cultural en la Argentina.
¿no es cierto?, sembrar estos sentimientos, este amor ¿no?, este amor expresado un poquito acá en este espacio tan que se nos ha brindado. Nosotros decimos que uno no ama lo que no conoce, también se podría decir, ¿no? O a veces arrancamos todos hablando, diciendo conocer para defender. ¿Cómo orientar la necesidad de cambio? Uno si no conoce, es imposible, ¿no? ¿Qué hay que modificar? Bueno, pero yendo un poquito más a este libro que escribimos, que son 10 años de trabajo, que esto que se llama Argentina sangra por la barranca del río Paraná, esto que lo puedo resumir en una palabrita diciendo que fluyen los manantiales de las riquezas, nunca tanto trigo, tanta carne, tanta leche, ¿no? Pero por otro lado nos queda una Argentina y una América del Sur infinitamente injusta, tremendamente injusta. Y entonces nos hacemos una pregunta: ¿por qué decimos que Argentina sangra por las barrancas del río Paraná? Y bueno, ahí circulan 127 millones de toneladas. 5.000 buques vienen todos los años de ultramar con un dragado criminal en forma unilateral, en forma indiscriminada. Empresas extranjeras dragan nuestros ríos para que los buques de ultramar entren a 600 kilómetros, ¿no es cierto?, hasta el corazón, hasta aquí esta ciudad de Rosario. América del Sur se ha constituido en una alfombra verde, un océano verde, ¿no?, donde nos amontonan, para decir de alguna manera, en las ciudades, ¿no? Y eso se traduce en los 2 millones de camiones que vienen todos los años aquí a Rosario, en este embudo de América del Sur. Es de América, porque el proyecto es continental, porque en esta división del mundo entre los países opresores y los países oprimidos, de estos 205 países donde hay 190, ¿no es cierto?, que sufren las consecuencias de esos 15 que oprimen, ¿no?, que oprimen a las naciones, a los pueblos, que planifican nuestras economías. Y entonces han decidido que América del Sur se convierta, digamos así, en la Potosí del siglo XXI, y eso es la soja. Por eso se ha deforestado 170 millones de hectáreas en los últimos 35 años. Si no se puede explicar lo del río por el último eslabón, se tiene que explicar por el primer eslabón. Es como explicar la colonia sin explicar la mina de Potosí o los metales preciosos. ¿Cómo explicar la colonia, digamos, el sistema feudal, colonial, sin explicar las minas de Potosí, cómo se estructuraba? Bueno, ahora lo han estructurado con la soja. Entonces, bueno, para ir un poquito al río, quiero decir que en la División Internacional del Trabajo, acá la unidad productiva es la Cuenca del Plata y la matriz productiva de América del Sur es la soja. Hay 140 millones de hectáreas que están vinculadas a esto, de las cuales el 70% es soja, no es lo único, ¿no? También hay que decir que esta Cuenca del Plata, esta unidad territorial de 3.272.000 kilómetros cuadrados, como bien decía Pablito, un gusto, Pablo, conocerte, ¿no? Pero es una unidad económica, productiva, comercial, de navegación, ¿no? Una unidad demográfica, pero sobre todo una unidad de asentamientos milenarios, como bien lo decía Estela, el amor por ese río que amamos, que queremos, que soñamos, que está nuestra identidad, que está nuestra cultura, que está nuestro laburo, que está la gente que vive en el río. ¿Quién no compartió un cumpleaños? ¿No? ¿Quién no fue, ¿no?, a hacer una vida deportiva o productiva? Pero es el amor, desde nuestros pueblos originarios, ¿no?, hasta el nombre. Y a veces se lo trata como una mercancía. Y un parrafito más así, que tenemos el principal reservorio de agua dulce, el tercer reservorio de agua dulce del mundo, y nos cambiaron el nombre porque la Argentina es casi una semicolonia.
reina, soberano, el capital extranjero, en todos los factores de la economía. Y nosotros no planificamos, los argentinos. No planificamos, o sea, no poseemos la riqueza. No la poseemos, no la administramos, no la organizamos, no la planificamos. Te voy a decir más, ni siquiera tenemos una estadística, porque la estadística son lo que la mayoría de las empresas extranjeras le dan al Estado, a la aduana. Acá lo vemos los puertos, que no son puertos privados, son enclaves coloniales, y que 1/3 de nuestra cosecha se van en negros. Pero volviendo a nuestra querida agua, donde hay una crisis ya de carácter mundial, la están convirtiendo en una mercancía. Nosotros estamos frente, en esta cuenca del Plata, del tercer reservorio de agua dulce del mundo. Y volviendo al nombre, cuánto nos duele, cuántas Estelas necesitamos, cuántos Pablo, cuántos Francisco necesitamos seguir esta pelea, porque nos llaman hidrovía y nosotros no nos llamamos hidrovía. Nosotros nos llamamos millones de arroyos, de lagunas, que confluyen en ese hermoso río, o estos ríos, digamos así, esa unidad hídrica de carácter estratégico, que podemos decir una autopista que llega al corazón de América del Sur, que todos los imperios quisieron colonizar, quisieron conquistar, para conquistar nuestra América, que hubo una guerra del Paraná donde Lucio Mansilla, los gauchos, los indios derramaron su sangre para que seamos Argentina, en esa guerra, ¿no es cierto?, con anglo-francesa en 1845. Esos son los legados que tenemos y donde los pudimos derrotar, que es un tema también de la geopolítica. Volviendo al agua, hay 700 millones de personas en el mundo que están en forma de nómade, como bien decía por ahí, creo algo decía de esto Francisco, ¿no? De que, hay una crisis del agua mundial y vienen por el agua, y estos 5.000 buques que vienen aquí se llevan el agua en los lastres, nos roban el agua, nos cambian los nombres. Los barcos ninguno se fabrica aquí, pero tenemos los chicos en las esquinas. Han enterrado todo este modelo extractivista, han enterrado toda posibilidad de una industrialización. La Argentina necesita industrializarse, fabricar sus barcos, tener sus acerías, como alguna vez lo tuvimos. Como teníamos rastrojeros, sí, lo hicimos, pudimos, ¿no? Teníamos hasta una motito para que la gente vaya a laburar, que era una motito Puma, pero no era una motito. Detrás de eso se construía la vida de la gente. ¿Qué futuro puede tener una nación con el 57% de nuestros niños menores de 14 años, ¿no es cierto?, son pobres? Vuelvo a reiterar, el 57% de nuestros niños menores de 14 años son pobres. ¿Qué futuro puede tener una nación? Yo me desvivo por mis hijos. Yo quiero a mi familia, quiero a mis hijos. Yo por mis hijos doy todo. ¿Y qué hacemos con los otros? Entonces, este trabajo surge en relación a esto. Yo sobre el río podríamos hablar muchísimo más, de todo lo que hace, pero queremos respetar, creo que ya estamos en el tiempo, ¿no es cierto? Quiero ser respetuoso de eso. Son 15 capítulos, son 500 páginas, tienen ilustración este libro. Y dejarle un mensaje de cuánto necesitamos, cuántas Estelas, cuántos Pablo, cuántos Francisco, ¿no? A veces no hay conciencia en nuestro pueblo argentino. Tenemos que decolonizar nuestras cabezas, descolonizar el Estado, descolonizar muchas cosas, hay que descolonizar. Y si ni tenemos plena conciencia hasta de nuestro mapa, que la Argentina es el 8º palacio del mundo. No somos pobres, nos hacen pobres. Le dejo simplemente una lectura muy, muy chiquita, pero de agradecimiento. Somos la Potosí del siglo XXI, decimos aquí. Argentina y en la provincia de Santa Fe fluyen los manantiales de la riqueza, pero sentimos y sabemos que esas riquezas no nos pertenecen. Un país y una provincia que nos duele en lo más profundo.
y que son contradictoriamente tremendamente injustos, y la mayor parte de su pueblo es pobre. Un modelo productivo con millones de excluidos. Dijo don Atahualpa Yupanqui: las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Hay que decir que hoy los puertos, el comercio, la tierra, las aguas, el litio, los recursos naturales, la banca, la hidrovía, etc., en lo fundamental son ajenos. La riqueza pasa por raudales por las puertas de las viviendas precarias y asentamientos irregulares, en ese fluir sin pausa de camiones y de trenes para derramarse en los barcos que se la llevan para afuera, dejándonos la miseria y el hambre. Así que bueno, un parrafito, pero gracias, muchas gracias y un gusto tan hermoso conocerlo, sinceramente. Gracias igualmente, Luciano. Buenísimo. La verdad que, bueno, a mí se me han despertado un montón de situaciones. A lo mejor no quiero excusarme por esa visión romántica que acabo de expresar de mi niñez y de mi adolescencia, pero ver otras visiones es muy enriquecedor. Seguramente no iremos con ofrendas de vino, tabaco, hierbas aromáticas a ofrecerle a los dioses para que nos ayuden, pero sí hacer conciencia, saber que tenemos que tener una actitud ciudadana que de alguna manera le dé a Francisco más esperanzas sobre las situaciones tan catastróficas en las que vivimos, ¿no? Bueno, esto no sé si termina aquí, cómo sigue, pero bueno, yo agradecer y bueno, estamos sembrando conciencia, ¿no? Conciencia de una nueva Argentina que necesitamos. Exactamente, gracias. Gracias a todos. Gracias. Y Pablo, podés venir, bueno, cuando necesites. Muchas gracias. Espero ir pronto a seguir documentando y entendiendo mejor. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.